Bien, pues estamos ahora con un invitado muy especial, Ignacio Viamonte. Es una autoridad en el uso de algas marinas en México para todo lo que es nutrición y varios usos más. Lo que más vamos a hablar hoy es de nutrición porque trae un producto que ya tiene tiempo en el mercado y lo vamos a encontrar ahora en la expo que viene y es el Kelproidan. Este producto vamos a hablar de él porque está hecho de algas marinas y nosotros en este centro que manejamos esencialmente la epigenética, que gracias a los estudios de Elizabeth Blackburn se ha visto que los genes, no naces nada más con los genes y te quedas con esos genes y sufres las enfermedades que tus papás o que tus tíos o que tus abuelos, sino que la gran capacidad de la expresión genética de ser cambiada por los alimentos es un gran y enorme descubrimiento que hicieron los estudios de Elizabeth Blackburn, que le valieron también el Premio Nobel de Medicina. Es decir, estamos hablando mucho más allá de lo que es la nutrición, es la nutrigenómica, o llevada a lo que es la epigenética, es decir, más allá de los genes con los que nacimos, hay genes, para aclarar un poco esto, hay genes dentro de todo tu ADN que se activan o se inactivan, depende de qué comas y depende de cómo te portes en tu vida, de cómo tomes las cosas en tu vida, de cómo tomes la vida, cómo hagas alguna situación, si es neutra, alguna situación la tomas como muy retadora o tienes miedos, todo eso cambia la expresión genética, pero lo más importante es el alimento. Es decir, por ejemplo, si tú estás en un régimen alimenticio para bajar de peso o para mejorar alguna enfermedad, el 80% es la alimentación y el 20% es tu actividad física, a ese nivel. Entonces, para nosotros, la nutrigenómica, la alimentación que cambia la expresión genética, con ciertos alimentos tú puedes activar o reactivar genes reguladores de inflamaciones y desactivar los genes porque hay alimentos que te activan genes procancerígenos, proinflamatorios, protumorales. Entonces, si estás en una situación de alguna enfermedad, algún padecimiento que tenga que ver con la inflamación o incluso con el cáncer y varias cosas más, tú puedes con alimentos desactivar esos genes proinflamatorios, protumorales y generar o activar genes reguladores de tu fisiología, reguladores de tu inflamación. Y ahora, para nosotros, el Kelproidan ha sido maravilloso en el sentido de tratamientos acompañando, coadyuvando a pacientes. ¿Por qué? Porque las algas marinas, vamos a ver con la explicación que nos dé Ignacio Viamonte, que es algo bastante interesante para nosotros poderlo tener aquí, porque nadie lo podría explicar mejor que él. Bienvenido, bienvenido Ignacio. Ahora sí ya me comprometiste, ¿ves? Ahora sí, porque... Ahora tengo que hacer una muy buena explicación. Sí. No, y siempre nos ha dado algunos talleres en los cursos que tenemos de nutrición biogénica, que es un término que yo acuñé, haciendo todo un collage de esto, la nutrición biogénica, es decir, cómo cambias la genética y la expresión genética con los alimentos. Y los talleres, la verdad es que cada vez que lo escucho es algo bastante interesante. Y si tienen la oportunidad de ir ahora a la Expo Enverdecer, que va a ser ahora el 9, 10 y 11. 9, 10 y 11 de noviembre. De 11 a 7. De 11 a 7, en donde va a dar una conferencia magistral. El domingo a las 2 de la tarde. Domingo a las 2 de la tarde, una conferencia magistral sobre las algas marinas. Y de verdad, la autoridad es oceanólogo. Ignacio Viamonte es oceanólogo de profesión, es ecólogo. Y desde 1979 ahí sacando algas del mar, que las verduras marinas, que se le conocen como realmente las verduras marinas, unas propiedades impresionantes, y uno de lo que está haciendo con una labor muy interesante que vamos a apoyar ahí, es hacer que en la culinaria mexicana se ingresen las algas a la culinaria mexicana como algo que los japoneses tienen, como nosotros sabemos que la salud de los japoneses y la vejez de los japoneses es muy distinta a lo que tenemos aquí en Occidente. Entonces, bienvenido Ignacio. ¿Qué es el Kelproidan exactamente? De hecho, el Kelproidan, el nombre nos indica que son algas marinas pardas ricas en fucoidán. Fucoidán es uno de los inmunomoduladores y antitumorales más importantes que existen en el planeta y son un producto, un ingrediente, un componente de estas algas, las algas pardas particularmente. Había necesidad clínica de contar con productos ricos en estas sustancias
En el mercado existe el fucoidán como aislado, pero nuestra experiencia es el fucoidán en la sinergia con los demás componentes, inmunomoduladores, antioxidantes y sobre todo el complejo mineral, lo que hace la diferencia en ese complejo de lo que tú llamas muy bien la nutrigenómica. El primer alimento con impacto epigenético son las algas marinas, porque la vida nace, el primer eslabón de la vida en el planeta son las algas marinas, son los más primitivos, pero son las que patentaron todos los elementos y las estrategias necesarias para ser exitosos en la evolución. Todo se puede, digamos, trazar de regreso históricamente, evolutivamente a las algas marinas. Entonces, esto nació como un suplemento dirigido a clínicas, a médicos especializados. En ese entonces la demanda venía principalmente de clínicas trabajando con células mesenquimales o células madre. Y ellos habían notado que con una megadosis previa y posterior a la implantación de las células, el éxito se elevaba a un 80%, lo cual les llamaba mucho la atención. Y desde entonces, de hecho, hay en Ensenada 2 clínicas que lo utilizan, digamos, como parte de su protocolo fundamental para poder hacer la implantación de células madre. Posteriormente, esto entró al mercado como lo que es un suplemento, pero con impacto a distintos niveles. Siempre decimos que el kelproidán, como las algas marinas en general, pero aquí en su forma fácil de ingerir, ya sea en cápsulas o también ahora en extracto, incide en la lucha contra los 4 jinetes del apocalipsis en México. Y todo es cuestión de epigenética: la obesidad, la diabetes, los problemas cardiovasculares y el cáncer. Especialistas en todos esos. Y bueno, y tiene muchas otras implicaciones por su contenido de yodo también en el aspecto emocional. Una deficiencia de yodo puede mimetizar prácticamente todos los síntomas de cualquier problema emocional. Nada más por la deficiencia de yodo. Y no necesita ser hipotiroideo, nada más con tener una disfunción tiroidea. Hoy se llama así, el síndrome de disfunción tiroidea, que es un problema a nivel internacional que se estima un 75-78% de la población lo padece, y es subclínico porque no aparece en los análisis de rutina, digamos, ¿no? En el perfil tiroideo. Pero en el diagnóstico funcional, y para eso hay un interrogatorio especial, se puede detectar, y al solo aplicar el consumo de las algas marinas, aquí claro, de manera sistemática, dosificada, etcétera, todo ese síndrome empieza a cambiar y desaparecen todos esos síntomas a nivel físico y a nivel emocional también. De hecho, en cuestión de embarazos y la lactancia, el kelproidán ha hecho una diferencia enorme. Si hablamos de epigenética, le damos un hándicap tremendo al bebé que está formándose en el vientre de la madre, porque si la madre consume kelproidán, esos contenidos de las algas marinas están dándole a un niño que tiene una transformación celular de 50 millones de células por hora, una cosa así por el estilo, y donde el consumo de la formación del cerebro es tremendo. El 80% de la energía en la formación del niño se la lleva el sistema neurológico. Y es ahí donde los minerales, el yodo principalmente de las algas marinas, hacen la diferencia. Hemos visto los ultrasonidos de niños durante el embarazo cuya madre ha tomado el kelproidán, y los huesos parecen como fosforescentes, una densidad tremenda. Y todos los niños que nacen inclusive más fácil, en las madres hay también una facilitación en el parto, despliegan, digamos, cualidades de inteligencia, de desarrollo del coeficiente intelectual, que depende del yodo precisamente, muy notables, es muy evidente. Entonces hay una correlación también muy cercana durante la lactancia para que la madre, que es la que va a darle la primera dosis de yodo, ¿verdad?, y todo el paquete inmunológico al bebé, al consumir este tipo de suplementos, va a darle el máximo posible en el diseño, digamos, en el hardware de la mamá, ¿no? Pues, o sea, parece, sí, en el momento que, digo, en cuanto a la genética, todos los pares que tenemos, todos los pares base que tenemos, y que aproximadamente son 44,000 pares base por segundo, ya en adultos, 44,000 pares de base, es decir, estamos replicando células todo el tiempo. Obviamente, mientras la alimentación sea más deficiente en yodo y en todos estos elementos, la réplica puede tener errores. Exactamente.
Tú habías comentado también la diferencia entre los que viven cerca de la costa, que pueden tener acceso más a esto, y los que están fuera de la costa, incluso en la evolución. De hecho, hay estudios muy interesantes usando radioisótopos y demás, esta nueva antropología, trabajando en huesos de neandertales y de Homo erectus, ellos buscando la explicación de por qué en tan corto tiempo del Homo erectus se pasó al Homo sapiens. O sea, desafiaba, digamos, el ritmo evolutivo con que se esperaba que se desarrollara la inteligencia y la capacidad de desarrollar herramientas, etc. Y lo que encontraron en estos huesos es que en un momento dado empieza a aparecer dos elementos fundamentales, el yodo y el DHA. Este ácido graso esencial, de hecho, esta dupla es la responsable del desarrollo neurológico y de la inteligencia y la capacidad de aprendizaje. Y eso explica por qué en un momento dado y casi de golpe evolutivamente, el cerebro de ese Homo erectus empieza a crecer hasta hacernos el mamífero más cabezón de la evolución. O sea, de eso yo soy un buen... Sí, porque proporcionalmente nuestra cabeza es demasiado grande si comparamos con otros animales a nuestro cuerpo. Sí, sí. Pero se debió a la presencia de esos alimentos. Este grupo fue desplazado hacia la costa, empezó a comer alimentos marinos, y si te pones a pensar, no nada más eran ostiones y cosas que se van pegadas a las piedras, y lo más fácil, ahí están las plantas. Las verduras. Y no se escapan, no corren, no te muerden. Entonces, todo esto permitió ese salto evolutivo y dejar a los neandertales atrás, que siguieron comiendo carnes rojas, tierra adentro, donde va escaseando el yodo, y bueno, pues desaparecieron. Y aquí estamos nosotros. No, es muy interesante en el sentido, sobre todo en la aplicación actual que pudiéramos hacer, pienso yo, en los niños en desarrollo o personas ya adultas que se pueden enfrentar a situaciones difíciles o de mucha utilización del intelecto. Este aporte de yodo pues, viene a dar un enorme apoyo a esto. Sí, se dice que entre el yodo óptimo o la deficiencia de yodo pueden mediar 15 a 20 puntos del IQ. Estamos hablando de una diferencia significativa. Entonces, en los niños no solamente estamos trabajando en el desarrollo neurológico, la capacidad de aprendizaje, sino también el aspecto conductual. Se hacen más sociables, tienen menos problemas de déficit de atención, de hiperactividad. En fin, a final de cuentas vamos a lo esencial en nosotros, que es el desarrollo cerebral y la capacidad del mismo, pero también el sistema inmunológico. Otra es importante. Porque el yodo no nada más sirve para la tiroides. Cada una de nuestras células consume yodo en alguna proporción, todas las células. Y en esa replicación, ¿verdad? Cromosómica y demás, está justamente sucediendo que el yodo es una especie de catalizador. Y si no hay suficiente yodo, los errores son más fáciles. Por eso, en las personas que sufren cáncer de próstata y sobre todo cáncer de mama, que es lo que más se ha estudiado, hay de fondo una deficiencia fundamental de yodo. Por eso también se está usando ya el yodo molecular de las algas marinas contra el cáncer de mama y de próstata, y con más éxito que las quimioterapias. Y en cuanto a la nutrición, por ejemplo, lo que nosotros también hemos visto, hay una disminución en la absorción de nutrientes conforme vamos teniendo más edad. Y no solo la disminución de la absorción de nutrientes, sino que la persona lo que come puede orinar y evacuar mucho de ello, pero además la metabolización interna de lo que comes. Por ejemplo, si tomas vitamina D o tomas cualquier nutriente, que nosotros manejamos la nutrición ortomolecular también, en donde hay ciertos nutrientes específicos que al tomarlos realmente no nos sirven. Dentro de nosotros hay que hacer, no nos sirven, vaya, como lo tomamos en la capsulita. Dentro hay que hacer varios cambios donde entran los catalizadores intermediarios. Entonces, lo que me sorprende es que entonces dentro de esto hay catalizadores intermediarios que pueden generar un mejor metabolismo de los alimentos. Claro, porque a final de cuentas, y eso Linus Pauling lo estudió mucho, los minerales son el nutriente más importante y más ignorado en la nutrición. No hay una sola reacción o proceso enzimático, que es el que sostiene realmente todos los procesos de la vida, que suceda sin la presencia de uno o más minerales. Entonces, el secreto es la abundancia o escasez de los minerales en relación a salud y enfermedad. Hay una correlación directa entre deficiencia de minerales y mayor problema en
problemas sobre todo de tipo crónico degenerativo, pero mayor índice de enfermedades. Entonces, la mayor densidad de nutrientes en términos de minerales que hay en el planeta es la de las algas marinas, porque viven en una sopa rica en minerales, Claro. y ellas selectivamente las van concentrando desde decenas hasta millones de veces en relación con su presencia en el mar. Entonces, el caso es el yodo. El yodo en el agua de mar es muy escasa, o sea, realmente es diminuto, pero en las algas está concentrado a cantidades realmente tremendas, ¿no? Pero ese es el secreto, que con los minerales de las algas marinas, minerales orgánicos, es muy importante. Nosotros todavía no aprendemos a digerir piedras, todos los minerales metálicos no los asimilamos. Las algas ya hicieron ese trabajo por nosotros y los presentan en la forma en la que se requirió para que fuera posible la vida. O sea, por decir un término burdo, predigeridos para nosotros. Exactamente, ya la receta de la vida está ahí. Tú podrías decir que tú como oceanólogo de profesión, que las verduras marinas, que son en este caso las algas en todas sus variedades, que hay muchísimas, puede ser más que las verduras terrestres, el valor nutricional mucho mayor que las verduras terrestres. Sí, no, la densidad es incomparable, de hecho. Si podemos hablar de minerales y vitaminas de las algas marinas comparadas con los vegetales terrestres, pues no hay punto de comparación. Es por ello que se requieren pocos gramos. O sea, por las deficiencias acumuladas hoy día, yo recomiendo de 4 a 8 gramos diarios. Es una cantidad realmente muy pequeña, que es expresada en cápsulas también, pues parecen muchas cápsulas, pero cada cápsula es medio gramo de algas. Pero es una cantidad diminuta y eso es suficiente para reabastecer la deficiencia acumulada que tenemos de minerales, ¿no? Que es mucha. De hecho, el magnesio simplemente se puede utilizar en 300 reacciones enzimáticas cada segundo. El magnesio es algo impresionante. Magnesio, ¿sí? Ahora, para ir resumiendo, es que no, nos podemos llevar aquí, a ver, ya estaremos escuchando en tu conferencia el domingo 11 de noviembre, que además es 11 del 11, va a ser un día muy interesante. Mira. Es el portal Lástima, de 11. De haber sabido, hubiera pedido que me la pusieran a las 11 a de la las mañana. 11 de la mañana. Va a estar muy interesante, 11 del 11. Por último, mira, antes de hacer un resumen, porque podemos estar horas hablando de las algas marinas, es algo fascinante. Dentro del mal mayor que hay en los problemas de salud en la actualidad está la acidosis latente que nos generan tanto el estilo de vida como los alimentos desnaturalizados, como los alimentos no orgánicos cargados de pesticidas, como los alimentos pobres que vienen de suelos empobrecidos, las verduras, pues si no son orgánicas, vienen de suelos empobrecidos. Entonces, y el mismo estrés, ¿no? El estrés, el estilo de vida actual, sí, realmente, el estar cerca de estos aparatos todo el tiempo, estar sentados enfrente de una computadora, en fin, los problemas de acidez que se dan ahora, que son la base de muchísimas enfermedades, porque la expresión genética cambia de acuerdo a la acidez, en cómo actúan para tratar la acidez, para llevar la acidez a cabo. Bueno, en una, digamos, reseña que se hizo de alimentos buscando cuáles son los más saludables a nivel mundial, se incluyó el factor pH, y el alimento más alcalinizante en el planeta son las algas marinas. Más alcalinizante en el planeta. Entonces, bueno, eso da la respuesta completa. Si queremos, claro, no es un alcalinizante en el sentido de tómese un Alka-Seltzer o chúpese, sí, claro. un carbonato de calcio, hay para la digestión. Para la gastritis. Eso es a nivel sistémico, a nivel fisiológico, a nivel intracelular, o sea, a los niveles donde realmente hace la diferencia el pH, en función de la nutrigenómica y la epigenética, ¿no? Ok, sí, la acidez, hay gente que dice, bueno, para dejar clara la acidez está en el líquido intersticial o intercelular, alrededor de las células tenemos líquido, y esa es la acidez que nosotros realmente, cuando generamos esa acidez, empezamos a tener disfunciones, y normalmente la acidez está presente en estas vidas cotidianas. Por eso tuve la oportunidad de ir a Japón, a Narita, a tomar un curso, después pasamos a Tokio, y platicaba yo que es impresionante, que es el último tema que quiero tocar, es impresionante cómo allá en un cruce de calles, estos que así como si estuviéramos cruzando aquí el eje central ahí con Madero, que es impresionante la cantidad de personas, y yo pude contar a lo mejor de 100 personas, ni un gordo en Japón, ni un gordo, quizá hay unos llenitos, pero no existen. Entonces a lo mejor es, bueno, la genética del japonés no es gordo, y los humos, entonces
Sí, la expresión genética de ellos es muy parecida por la comida que ellos tienen, la salud, la vejez. Consumen muchas algas ellos. Sí, y de hecho hay una correlación directa en regiones en donde más algas se consumen, mayor y más funcional es su longevidad y menor incidencia de padecimientos crónico-degenerativos. O sea, sí hay una correlación, está bien estudiada, hay un efecto epigenético tremendo porque vas desactivando todos esos genes cuya expresión te llevaría a esos padecimientos. Obesidad y demás. Y de hecho no sería muy diferente a lo que sucedía en la cocina prehispánica. Desgraciadamente aquí se perdió eso. Pero las algas marinas son la solución. O sea, no necesitamos ser japoneses para recibir el beneficio de las algas marinas. Aquí las hemos mexicanizado, las tenemos presentes en botanas, en productos de maíz azul, por supuesto están los suplementos, y hemos estado desarrollando una serie de productos que sean fáciles de incorporar a la dieta del mexicano. Pero sobre todo en cuanto a la obesidad aquí en México, una de las principales respuestas son las algas marinas. Y curiosamente, y a diferencia de lo que a veces se piensa, no es por una sobreestimulación de la tiroides a partir del yodo. Sí juega un papel fundamental, pero un factor muy importante es un pigmento en las algas pardas, que es la fucosantina, que tiene un impacto termogénico, digamos, y que se siente cuando lo aplica uno externamente, pero también funciona cuando uno las toma, ¿no? Como experiencia, ahora que estoy en el proceso de regresar dentro de todo este proceso que tuve de reingeniería personal, de regresar a mi peso, porque también la comida, tengo que confesar que la comida me llama mucho, me puse un gel que Ignacio hace dentro de muchos productos que tiene. El Progel. El Progel es negro, entonces me lo puse con una base de gel y me di un masaje en los postes, en la parte de atrás. Eso fue a las 7 de la mañana, que hice ahí una caminadora como de 1 hora. Después de bañarme lo volví a poner, pero ya no como masaje. En la tarde que fui al gimnasio, eran como las 8 de la noche, me tocaba yo la parte de adelante en el abdomen y la parte de atrás, y era sorprendente la diferencia de temperatura. Yo dije, no es posible que esté tan caliente la parte de acá atrás. Y entonces dije, seguramente es una termogénesis que está generando, es decir, quemar calor generando calor a través de la grasa. Y sorpresivamente, después de 3 aplicaciones, los postes me disminuyeron mucho. Eso es algo de experiencia personal, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando se aplican envolturas, muchas veces lo que se hace es medir la circunferencia antes y después de la aplicación, que normalmente es de 1 hora y con faja térmica y todo esto, y la diferencia pueden ser 2, a veces hasta más, pero mínimo son 2 centímetros en cada aplicación. Y puede estar en forma así como de pastita, pero también en forma de gel. De hecho, hemos abandonado un poco esta, la dejamos para los spas donde hay más tiempo de aplicarlo, y sacamos más bien el gel fluido, que permite una aplicación fácil después de la ducha o durante el ejercicio. Se pone uno la faja y hace el ejercicio con eso. Y ahí está el color. ¿Y es color negro también el otro? El sí, fluido? es oscuro, sí. Sí, pues son algas pardas. Okay. La fucosantina es la que da ese color. Pues la verdad es que hay muchos productos. Ignacio ha hecho chicharrones con algas marinas, ha hecho tostadas, churritos, son deliciosos. Tenemos acá atrás, si se logra ver, unos productos para activar la fisiología de las plantas. Nosotros somos amantes de las palmeras en casa. Nos llevamos, mi esposa, cuando se llevó uno en 1 hora, se echó todo el producto ahí, a todas las palmeras ahí, y es sorprendente cómo de verdad las puede levantar en cuestión de semanas. Pero hay muchas cosas que hablar. Como resumen del Kelproidan, entonces, estamos hablando que es un reactivador de la fisiología, incluso hasta de la tiroides, podríamos decir, sí. y la fisiología celular Y creo que es la palabra correcta la que acabas de usar. Es un reactivador de los procesos fisiológicos fundamentales, desde el nivel celular, ¿verdad? Bueno, desde el nivel epigenético. Epigenético, exacto. Entonces, simplemente diciendo eso, olvídate. Ahora, esto es cápsula. A lo mejor algunas personas que tienen niños pequeños van a decir, bueno, y si mi hijo no traga cápsulas, ¿qué podemos hacer? Tenemos un extracto en categoría elixir, quiere decir que no pasa el 18% de alcohol. Perfecto. Entonces se diluye en una bebida, en un jugo, tiene un sabor grato, o sea, no es un sabor fuerte, y fácilmente se mete en cualquier bebida para que los niños o personas que no
toleran cápsulas o personas mayores que no pueden ya deglutirlas, pueden utilizarlo. Entonces, esto está en Elixir también. Exactamente. Ok, muy interesante. Con decir simplemente que es un producto que cambia la expresión genética para desactivar genes, como un resumen, para desactivar genes proinflamatorios, que es uno de los problemas universales en los países de primer mundo que tenemos estas malas alimentaciones ahora con las desnaturalizaciones de los alimentos y los suelos pobres, la inflamación controlándola. Con algo así, digo, ya con eso decimos muchísimas cosas. Simplemente la obesidad es una inflamación, las migrañas son inflamación. Exacto. Y además es muy importante saber que las algas marinas que nosotros usamos están certificadas como orgánicas y como cosecha sustentable. Es muy importante. De hecho, a nivel mundial somos la 4ª compañía certificada para algas marinas orgánicas. Hay muchas algas en el mercado. Pueden obtenerlas de cualquier lado, pero solamente 4 compañías tenemos esa certificación. 4 en el... Bueno, se acaba de sumar una en Irlanda hace poco. 4 mundiales, o sea, 5 mundiales. Tu empresa se llama Baja Kelp. Baja Kelp, y fuimos los que pusimos en el mapa a México en el mundo de las algas marinas. Es interesante tu labor. Él está en Ensenada, Ignacio Bamonte está en Ensenada, en un centro muy grande que tiene ahí naturista, que es la Milpa Central Naturista de Ensenada. Tiene su programa de radio, de televisión ahí. Quien esté en Ensenada ahí lo puede ir a ver. Quien pase por ahí se va a perder un rato ahí en la tienda, que es grande y tiene muchísimas cosas. Y ahora lo podrán ver en esta expo, en su conferencia magistral. Pues te agradezco mucho estos minutos, Enrique. Porque la verdad es que creo yo que en esto hay algo muy interesante, además que es natural y orgánico, y de capacidad de absorción muy alta también, porque pues es parte, vaya, salimos del mar en cuanto a nuestra fisiología, nuestro plasma es muy parecido al... Somos bichos marinos, Somos bichos marinos. Nada más que disfrazados con un impermeable. Exacto. Somos una pecera ambulante. Pues es nuestro plasma realmente el mar. O sea, esto lo podemos llamar como talasoterapia. Literalmente. Esto es talasoterapia, talasos es mar. Entonces esto es talasoterapia pura. Pues te agradezco mucho. No, gracias. Si no le corto, nos podemos seguir horas aquí. Nos vemos por ahí este domingo. Y otra vez gracias. No, hasta pronto. Hasta pronto.